Quisiera darle la bienvenida a todos aquellos que no son de la Universidad Loyola Andalucía, pero que se nos unen hoy en esta sesión. Dicho eso, pues pasamos a comenzar. Estamos ante un seminario de investigación y difusión, y no solo un seminario de debate. Es decir, que queremos que lo que sale de estos seminarios sirva para orientar nuestra investigación en desarrollo. El segundo tema, en el que soy reiterativo, pero por los mismos motivos, es el de enfatizar la importancia de contar con áreas de interés institucional para la investigación en desarrollo. Se me hace muy difícil pensar cómo desde la investigación se puede contribuir al proyecto apostólico, se puede contribuir al ODS mismo, si no hay áreas de interés institucional para la investigación. Y todo queda en manos pues, de la tendencia y de la trayectoria normal investigadora de cada uno de los miembros de la universidad. Si miramos el orden del día, pues sí nos deja ya en las puertas de lo que es la sesión de hoy, el papel de la universidad para avanzar hacia la ODS, la Agenda 2030. Nuestro ponente es Jaime Tatay Nieto, jesuita, y la presentación formal del ponente la va a hacer Manuel López Casquete de Prado, que Manuel, cuando tú quieras. Muchas gracias, Paco. Y nada, es un placer para mí presentar a Jaime Tatay Nieto, que es jesuita. El título civil de Jaime es el de Ingeniero de Montes por la Universidad de Lérida. Y posteriormente a sus estudios como ingeniero de montes, Jaime obtuvo la licenciatura en Teología en el Boston College y el doctorado en Teología en Comillas. El título de su tesis es La contribución católica a una ética de la responsabilidad hacia la creación. Desde 2017, Jaime es profesor del Departamento de Teología Moral en Comillas Canto Blanco, donde imparte Ecología, Ética y Doctrina Social de la Iglesia, y también imparte docencia en el ICAI, imparte Cristianismo y Ética Social en el grado de Ingeniería, y también en ICADE con la asignatura de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Además de esto, Jaime forma parte también de un grupo de investigación cuyo nombre seguramente nos parecerá tremendamente sugerente, pero además muy convergente con los intereses de este grupo de desarrollo. El grupo se llama Rutas Culturales Globales y Sostenibilidad. Como investigador ha publicado numerosos trabajos sobre doctrina social de la Iglesia, sobre justicia ambiental, economía circular y colaborativa, sobre espiritualidad ignaciana, entre otros temas, y por tanto en su quehacer investigador Jaime bascula entre los ejes de la teología, la espiritualidad, particularmente la ignaciana, aunque no solo, la justicia, la pobreza y la ecología. Dicen quienes le conocen que es un auténtico placer caminar con él por el campo, y no solo por sus conocimientos, que también, sino sobre todo por su amor apasionado por la naturaleza, el cual es capaz de contagiar a los demás. Seguramente, y corrígeme Jaime si no es cierto, pero seguramente sea esto lo que te ha llevado a especializarte en temas de justicia medioambiental, y de ahí que sea un magnífico ponente para abordar el tema que hoy nos ocupa, la Agenda 2030. Así que, Jaime, es un lujo tenerte con nosotros. Ya esta mañana ha sido ponente en un seminario de identidad y misión con los departamentos de Economía e Ingeniería. Por tanto, hoy, Jaime, vamos a abusar de tu generosidad. Muchísimas gracias, Jaime, por compartir tu tiempo, tu pasión y tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Se me escucha, no? ¿Con calidad? ¿Suficiente? Sí. Muy bien. Pues nada, gracias por la presentación. Has puesto el listón muy alto. No sé si voy a dar yo la talla, pero bueno. Primero de todo, deciros, bueno, que en esta cuestión compleja de cómo llevar los objetivos de desarrollo sostenible a la universidad, estamos todos aprendiendo. Yo, de hecho, me considero un aprendiz. Me habéis invitado y para mí es un honor y un orgullo el poder estar aquí hoy, pero yo soy un aprendiz y probablemente no mucho más cualificado que la mayoría de los que estáis aquí. Y, de hecho, podemos quizá en algún momento compartir y no solo preguntarme a mí, sino quizá vosotros también compartir vuestras propias experiencias o vuestras propias búsquedas, si es que estáis en este
webinar es porque también os interesa el tema, ¿no? Y tenéis inquietud por él. Y seguro que tenéis experiencias muy ricas al respecto. He titulado ahí el papel de la agenda de la universidad para avanzar hacia la Agenda 2030. Bien, lo primero deciros que ahí fuera en la red, hay un montón de recursos ya, algunos de gran calidad, muy diversos, y a los que yo os invito a entrar, a buscar y a utilizar, ¿no? En vuestra docencia o incluso en vuestra investigación, aunque quizá más en la docencia, ¿no? Empiezo citando una iniciativa que viene de las propias Naciones Unidas y de la plataforma que seguro conocéis, la Sustainable Development Solutions Network, ¿no? Liderada por Jeffrey Sachs, este economista de la Universidad de Columbia. Bueno, y ahí hay un montón de recursos que han ido volcando distintas universidades, sobre todo anglosajonas, que se llama The SDG Academy. Está pensado como una especie de repositorio de cursos, sobre todo son lo que llamamos ahora los MOOCs estos, ¿no? Massive Online Open Course, donde tenéis cursos muy buenos de universidades que abordan cuestiones diversas alrededor de los ODS, ¿no? Y se llama así la SDG Academy. Yo os invito a que cuando tengáis un hueco entrar, echar un vistazo a los distintos cursos e incluso, yo lo tengo pendiente todavía, aunque lo estoy recomendando, pero hacer algunos, ¿no? Incluso, y ver un poco cómo está montado, cómo se articula de algo que os interese o que complemente vuestra propia docencia, ¿no? Y quizá de ahí rescatar también algún elemento. Yo empezaría por ahí, ¿no? Por lo más alto, por la propuesta de Naciones Unidas, por supuesto conocer la agenda y después acudir a este tipo de recursos, ¿no? Luego, a nivel español, esta misma red, veis a la derecha que pone Sustainable Development Solutions Network y a la izquierda, arriba del todo, pone la Red Española para el Desarrollo Sostenible, REDS, que me imagino que también conocéis casi todos. Pero bueno, por si acaso lo repito, ¿no? Porque yo creo que es inevitable hablar de esto. La propia REDS en los últimos meses ha estado organizando unos webinars, yo he participado de un par como oyente, igual que ahora vosotros, muy interesantes, donde había gente de mucho nivel, ¿no? Desde el gobierno hasta catedráticos de distintas universidades españolas, exponiendo también sus experiencias en este ámbito, ¿no? Y lo que busca la red española, bueno, pues es adaptar al contexto español, o yo me animaría a decir de lengua española, dado que hay mucha gente también de Latinoamérica, la experiencia docente y las propuestas que están en marcha y tratar de articular redes y alianzas, ¿no? Entonces yo también os invito a echar un vistazo y ver lo que ya está haciéndose ahí en REDS. Luego también os pasé, no sé si os ha dado tiempo, cuando me preguntó Francisco Amador sobre este webinar, dije, hombre, pues lo mejor sería echar un vistazo a lo que ya está hecho, ¿no? Y están esos programas o cursos online y luego está ese documento que elaboraron la Universidad de Monash en la zona de Asia-Pacífico y es el documento un poco de referencia ahora. Entonces, si lo habéis podido ojear, es un pequeño libro donde se aborda la pregunta que nos trae aquí hoy, es decir, cómo empezar con los ODS en la universidad, qué hacer, ¿no? Y es una guía introductoria, profunda, bien organizada, que yo también recomiendo leer despacio y a lo mejor ver qué puedo hacer yo en mi departamento, en mi grupo de investigación o en mi universidad respecto a estas propuestas, que puedo copiar en el mejor sentido de las palabras, qué mejores prácticas puedo adoptar, ¿no? Está redactado por un montón de autores, bueno, un montón, hay varios. Una de ellas es esta mujer, Marjan, que tiene un vídeo. Entonces yo estaba dudando si poner este vídeo al principio o ponerlo luego. Si queréis casi mejor hablo yo y según cómo evolucione, porque esto es algo que siempre podemos hacer, ¿no? Por nuestra cuenta, que es ver el vídeo, ahí tenéis el enlace, es un vídeo, creo que son 15 minutos más o menos, donde ella cuenta, pues su experiencia en la universidad y su trabajo también para redactar este texto, etcétera, ¿no? Bueno, ella fue canciller de esa Universidad de Wellington, Nueva Zelanda, y una de las manos de este informe. Os recomiendo, si queréis al final, si nos sobra tiempo, pues hasta a lo mejor lo podemos ver aquí, ¿no? Bien, entonces, como marco, voy a, si queréis, plantear un marco general, si queréis, más de tipo filosófico, de grandes principios orientadores, y luego a lo mejor aterrizar algunas iniciativas prácticas y ojalá de esas iniciativas prácticas pues surja algún chispazo, alguna idea para que nos llevemos cada uno luego a casa, ¿no? Bien, entonces como marco general decir, y esto también lo podríamos discutir, ¿no? ¿Cuál es la función de la universidad? Porque evidentemente la universidad en nuestra sociedad cumple un papel importante
probablemente para nosotros que estamos en la universidad nos parece muy importante, quizá para otros actores que están fuera no les parece tan importante. Bueno, en cualquier caso, es evidente que las universidades juegan un papel en la sociedad. No es quizá el más importante de todos, no es el actor que va a definir el futuro de la humanidad, tampoco podemos sobredimensionar, ¿no?, su valor, pero no podemos tampoco obviar que las universidades pues, son fundamentales. Y ciertamente para esta cuestión, que es la que nos convoca, que es la cuestión de la Agenda 2030, pues son muy importantes las universidades porque investigan, porque difunden, porque interaccionan con el mundo de la empresa y con la clase política, ¿no? Bien, entonces hay como tres grandes papeles, podríamos simplificar diciendo que la universidad tiene esa función de generar conocimiento, conocimiento básico, como hacen las ciencias básicas, ¿no?, en los laboratorios y los proyectos de investigación, pero no solo generarlo, también difundirlo. Se busca que ese conocimiento sea público, sea accesible y genere a su vez más conocimiento. Y ahí vendría pues, bueno, toda la dimensión de innovación, de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto implícitamente, aunque muchas veces no está formulado así, en muchos idearios de las universidades, implícitamente pues, la universidad transforma a la sociedad en la medida que sus desarrollos, sus descubrimientos, sus patentes, etcétera, su influjo en la política, ¿no?, en el policy making que dicen los anglosajones, pues eso transforma a la sociedad o al menos algunos aspectos y algunos ámbitos de la sociedad, ¿no? Entonces es bueno tener en mente pues, cuál es esa triple función o triple papel de la universidad, porque esa triple papel también afecta al modo como vamos a plantear su papel y su función respecto a los ODS. También se habla, cuando hablamos de la universidad, ¿no?, se suele hablar como de carreras o de vías o de tracks, que dicen en inglés, ¿no? Y bueno, no sé quiénes estáis aquí hoy, si estáis dedicados íntegramente a la docencia o si tenéis poca docencia, mucha investigación, o si hacéis equilibrios entre ambas, o si estáis dedicadas a la gobernanza o a la gestión, ¿no? En algún caso, pues al docente se le pide que se convierta en gestor durante una etapa de su vida y eso supone aparcar la docencia o la investigación o ambas, ¿no? Y luego incluso se podría hablar de una cuarta, ¿no?, como decía antes, de liderazgo externo, cuando la universidad tiene brazos, dependiendo de qué universidades o de qué instituciones, pues pensad en algunas que tienen un influjo político más allá, o mediático o económico, más allá de la propia institución, ¿no? Entonces habría como cuatro vías, me imagino que nos podríamos ubicar todos en alguna de ellas o en varias, y cuando pensemos en la Agenda 2030 sería bueno también pensar que la universidad no es solo la que produce artículos de investigación o libros, ¿no?, o patentes, sino que tiene esas otras vertientes. Una muy importante es la de la docencia. Bueno, pensemos que los futuros líderes económicos, empresariales y políticos, en su inmensa mayoría, pasan por la universidad. Por tanto, el impacto de la docencia y cómo articulemos la docencia para que integre la Agenda 2030 va a tener un impacto a medio y largo plazo. Eso sí que no lo vamos a poder medir al año siguiente, no lo esperemos, pero hay que confiar y la docencia es un instrumento muy potente también, ¿no?, de avanzar la Agenda 2030, de no solo transferir conocimientos, habilidades, sino también valores, ¿no?, y visiones del mundo incluso, ¿no? La Agenda 2030 es una visión del mundo. Bueno, por tanto, la docencia va a ser una pata importante a la hora de impulsar la Agenda 2030 a todos los niveles, desde la educación infantil y primaria, evidentemente, hasta la universitaria. Luego estaría otra función fundamental de una universidad, que es la investigación, cómo seleccionamos los temas de la investigación, cómo se articulamos esos grupos, cómo se financia esa investigación, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso va a ser clave también para la Agenda 2030, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, pues ahora está muy interesada, ¿no?, que la universidad investigue sobre estas cuestiones y pone dinero. Bueno, pues eso es un signo de que se puede investigar y alinear la investigación de la universidad para empujar, dicho así coloquialmente, la agenda. Luego hay un tercer capítulo que quizá nos puede parecer a muchos más anecdótico, pero que tiene su relevancia, que es el de la gestión. Hay muchos lugares donde haya un departamento de sostenibilidad, no solo departamento de investigación o una especie de departamento transversal, sino un equipo de sostenibilidad que muchas veces son PAS, no son investigadores, y que tiene que ver con la propia gestión de la institución, desde el agua y la luz hasta los insumos, los productos de limpieza, por decirlo así,
etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es muy importante, porque la universidad, si no vive lo que dice, como dicen en inglés, ¿no? To walk the talk. Si dices una cosa y luego funcionas de otra manera, eso también tiene un impacto en el modo de educar, y eso el estudiante lo ve, ¿no? Y el propio educador, ¿no? Entonces, incorporar los valores que la Agenda 2030 pone encima de la mesa en la propia gestión pura y dura de la institución es importante. Y esto, bueno, esto evidentemente pues a la mayoría de nosotros quizás nos queda lejos, pero es relevante señalarlo, ¿no? Y luego, como os decía, esa última cuarta vía importante en el ámbito de la universidad también, que es la del liderazgo externo, es decir, el influjo que la universidad tiene por sus alianzas con la sociedad civil, por medio de observatorios, por medio de cátedras, por medio de sus alianzas con, por ejemplo, el ámbito empresarial. ¿Cómo puede la universidad, si no liderar, al menos catalizar o influir en algunos de los objetivos, quizá no los 17, pero en algunos? Pensad, por ejemplo, el 17, precisamente, que es el establecimiento de alianzas. La universidad muchas veces es un actor neutro, ¿no? Que puede entrar en distintos ámbitos empresariales, económicos, políticos, ¿no? Y eso ahí también tiene una cierta responsabilidad, ¿no? para la cuestión de la Agenda 2030. Bien. Dicho de otra manera, si habéis cogido también la guía que os pasé, ¿no? Ellos, los anglosajones, les encanta usar estas reglas mnemotécnicas, ¿no? Con palabras que empiezan por la misma letra o que forman un acrónimo sencillo, y ellos hablan de heads, hearts and hands, ¿no? Es decir, si queremos que la Agenda 2030 la viva la universidad, eduque teniéndola como referencia, investigue tomando los objetivos como horizonte, pues tendrá que ganarse las cabezas, por decirlo así, es decir, convencer al alumno y al propio profesorado y al claustro y al equipo rectorado, etcétera, ¿no? Es decir, dar buenos argumentos, investigar, producir conocimiento, pero luego también habrá que ganar los corazones. Esto tiene que ver con el ámbito de los valores, ¿no? Y que ya he hecho referencia a ello. Si la universidad no lo vive, si solo enseña cosas que no vive, pues como pasa en las familias, ¿no? Y los hijos ven con claridad, si uno no vive lo que dice, pues eso pierde credibilidad. Entonces, esa dimensión, yo me atrevería a decir, incluso afectiva, ¿no? De preocupación sincera por lo que expresan los objetivos de desarrollo sostenible, que es pues, el sufrimiento de muchas personas, la extinción de especies, la degradación de ecosistemas, la pérdida de belleza, etcétera, etcétera, ¿no? Que no son cuestiones puramente técnicas, sino que afectan también a la ética, incluso a la espiritualidad y al afecto. Bueno, pues eso es algo que el investigador, aunque esté en su laboratorio o en su biblioteca, no debe tampoco perder de vista, porque es un ser humano, ¿no? Con corazón. Me parece importante subrayarlo. Y luego la parte más práctica, si se quiere, ¿no? De lo que ponen aquí, de hands, que es otra manera de expresar esas alianzas con el tercer sector, por ejemplo, todas estas cuestiones de aprendizaje-servicio, con el mundo de la empresa, con los propios barrios o ciudades en las que se ubica la universidad. La universidad puede ser como una especie de trampolín también de iniciativas, ¿no? Como lo es en algunos sitios. Bien, pues esa sería otra manera de expresar lo mismo. Hablo de vías, pero aquí se podría hablar de dimensiones, ¿no? Y las 3 Hs quizá nos sirva también para recordarlo. Bien, hasta ahora un poco lo que sería el marco teórico, ¿no? Los grandes ideales. Luego aterrizamos en el día a día, ¿no? O llega a su despacho o llega a su clase o le asignan una determinada docencia, tiene el presupuesto que tiene para investigar. Esa es la realidad del día a día, ¿no? Las relaciones humanas entre compañeros, la afinidad mayor o menor con el departamento, con la universidad, etcétera, etcétera. Ese es el día a día del investigador, del docente y del PAS también, ¿no? Del personal asociado y servicios. ¿Y qué se encuentra muchas veces el profesor de universidad que quiere investigar y que le preocupa este tema, sinceramente, no solo tiene curiosidad intelectual? Bueno, pues se encuentra, y aquí lo comparte todo el mundo, ¿no? Un montón de barreras, ¿no? Barreras e inercias institucionales. Yo que he estado ahora participando en esos webinars y he ido leyendo un poco estos últimos meses, años, todo el mundo coincide, ¿no? Desde las grandes universidades de referencia de los rankings, ¿no? Que incluso te reconocen que luego trabajan muchas veces como compartimentos estancos, ¿no? Y que tienen inercias muy difíciles de salvar. Yo creo que eso lo vemos todos. La escasez de recursos, la falta de tiempo, bueno, eso es evidente que está ahí, ¿eh? Y ese es quizá uno de los principales obstáculos. Luego la división por departamentos. Ahora luego pondré un ejemplo de la Politécnica de Madrid
y de otras universidades que han tratado de salvar ese obstáculo, que es el de los departamentos, que juega un tanto en contra, porque los ODS precisamente son interdisciplinares por naturaleza. Los retos que plantean y las soluciones que se buscan han de articular distintas lógicas y distintas disciplinas, y por tanto a veces el propio departamento o la propia especialización es un obstáculo. Si quieres investigar, te dicen que te hiperespecialices, que tienes que publicar en determinados journals con determinada periodicidad, y por tanto, si te sales de ahí, pues sales de la lógica del sistema y te pones en problemas incluso, ¿no? Laborales. Y claro, la lógica de los ODS pues no siempre se alinea con esa lógica del planteamiento que pone aquí individualista de la profesión. No sé si estaréis de acuerdo o no, pero a menudo parece que es así, ¿no? Como lo que el sistema propone, ¿no? Y luego también hay un tema de financiación. Bueno, cada vez hay más financiación para estas cuestiones, sin duda, pero también, bueno, algunos se quejan de que no es fácil, de que no siempre son los temas que más interesan. Bueno, esto los he recogido yo de distintas lecturas, seguro que podéis añadir vosotros unos cuantos más. ¿Cuál es el esquema que nos plantea? Esos obstáculos los dejamos atrás, sabemos que hay obstáculos, habrá que vivir con ellos toda la vida, probablemente, pero aún así siempre hay cosas que se pueden hacer. Hay también un consenso muy amplio en que hay que empezar por algún sitio. Es decir, cada universidad tendrá sus debilidades y sus fortalezas, siguiendo el modelo este del esquema DAFO, ¿no? Sus oportunidades, sus amenazas, etcétera, ¿no? Y alguna oportunidad hay, y alguna fortaleza tiene. La universidad que sea, el grupo que sea, ¿no? Y lo primero que hay que hacer, nos dicen todos, es mapear. Castellano queda menos sofisticado que en inglés, mapping queda muy bien. Bueno, mapear. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Seguro que hay gente haciendo cosas, ¿eh? Gente que ya ha publicado sobre esto, que está metido en un grupo, la propia universidad, bueno, el departamento, lo que sea. Entonces, mapear. Quizá generar una pequeña comisión informal o formal y mapear qué se está haciendo. Luego lo que dicen también, segundo paso, es generar o construir la capacidad interna, ¿no? Como hacerse propietarios de los ODS que dice aquí, ¿no? Ver que en cuáles estaríamos ya más o menos alineados, ¿no? Pues si hay un departamento de economía, pues igual el de erradicar la pobreza, pues parecería que es uno bastante cercano, ¿no? Y luego, muy importante, identificar prioridades, oportunidades y como huecos vacíos, ¿no? Identificar, ¿no? Las debilidades y las fortalezas que os comentaba, y luego ir integrando, ir insertando esos objetivos en las estrategias de la universidad. Y aquí hay muchos ritmos. Hay universidades que esto se lo han tomado muy a pecho, que decimos coloquialmente, o que lo han metido en el ideario y que están apostando, y otras que van más despacio. Y dentro de las propias universidades, pues hay grupos, hay gente más o menos sensible, más o menos interesada, ¿no? Bueno, pues ver cómo se va articulando, y luego, por último, esto es como una especie de diagrama de flujo: monitorear, evaluar, comunicar y, por decirlo así, volver al punto de partida, ¿no? Es decir, después de un tiempo, volver a mapear y ver si ese proceso ha transformado de alguna manera la universidad o el departamento o el grupo de investigación, lo que sea, ¿no? Bien, ahora voy a esta última parte de mi intervención va a ser un poquito más práctica, ¿eh? Ya he dejado la parte teórica, si queréis, más reflexiva, que he recogido yo de estos últimos seminarios que han habido más masivos sobre esta cuestión. Bueno, pues una práctica común, una experiencia común es que es muy importante lo que llamaban unos ponentes aquí de la Politécnica de Madrid, del Centro de Innovación Tecnológica para el Desarrollo Humano, creo que es el significado de ITD, decían generar un tejido conector de iniciativas, ¿no? Algo que conectara esas iniciativas. A veces son observatorios o organismos que están un poco como desvinculados de la facultad o del departamento, entonces hacen como de conectores, ¿no? No sé si Universidad Loyola u otras lo tienen más o menos fácil, depende un poco del diseño institucional y si se puede crear o no. También hablaban de un segundo sistema operativo, como tener una segunda manera de funcionar en red, ¿no? Y otros hablan pues de eso, de nuevas estructuras, de institutos interdepartamentales. La terminología cambia de un sitio a otro, pero la idea básica es la misma, ¿no? Es decir, cómo facilitar generación de equipos, alinearse con estos objetivos, saltarse, por decirlo así, las barreras institucionales y académicas. Respecto a la docencia, me acuerdo que en una de las ponencias aparecía, bueno, venía gente de Barcelona y contaron un ejemplo, ¿no? A nivel de formación y de docencia. Entonces,
lo que plantearon fueron proyectos multidisciplinares en torno a un objetivo de desarrollo. Entonces, por ejemplo, la cuestión de la movilidad, que es el objetivo 11, y entonces ahí metieron a estudiantes y les plantearon, creo que era un TFM conjunto entre varios alumnos, si no recuerdo mal, unos de Teleco, otros de SADE, Formación Económica, y otros de Diseño, para repensar cuestiones de movilidad urbana que apuntaran a ese objetivo de desarrollo sostenible número 11, ¿no? Bueno, un ejemplo claro de formación en el ámbito formativo, de proyectos multidisciplinares que lo ponían como un caso, ¿no? Bueno, pues a lo mejor en Sevilla se podría pensar, incluso entre varias universidades o entre varios departamentos, hacer algún tipo de iniciativa de ese tipo, ¿no? Luego, otra iniciativa que esta es quizás más fácil, de hecho yo estoy aquí en Comillas, en Madrid, y hemos lanzado ya tímidamente, desde hace unos años, una asignatura que se ha impartido en varios grados, en Derecho con Relaciones, en Relaciones con Traducción, que es una asignatura introductoria de cuarto año de grado, que se titula Medio Ambiente y Sostenibilidad. Tiene un nombre muy genérico, pero en el fondo es introducir estas cuestiones en una asignatura de 3 créditos a los alumnos de cuarto curso, ¿no? Ojalá pudiese haber ese tipo de asignatura adaptada a cada titulación para que ningún alumno saliera sin tener los rudimentos básicos, ¿no?, de qué es la Agenda 2030 y por qué la humanidad se plantea esto y considera que es muy importante, ¿no? Esa es una estrategia, introducir cursos transversales. Hay universidades donde se lo llaman asignaturas identitarias, bueno, generar una asignatura propia, ¿no? Le asignas unos créditos, no podrán ser muchos, de manera que todo alumno que pase por el grado, sea el grado que sea, va a tener una introducción a esta cuestión. Bueno, otra opción, que esto se está poniendo en práctica, por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería, está mal escrito, dice insertar en los TFGs un apartado sobre ODS. Eso también se está planteando, ¿no? En vez de una asignatura troncal, que todo TFG o TFM tenga que abordar en uno de sus apartados qué tiene que ver esto con los ODS. De manera que el alumno va a tener que enterarse qué son los ODS, va a tener que ver si está haciendo un estudio de ingeniería eléctrica o de derecho tributario o de fisioterapia, si eso tiene que ver o no con algún ODS que siempre va a tener algo que ver. Y entonces, de esa manera, bueno, pues es otra entrada docente a estas cuestiones, ¿no? Y luego aparecería todo el tema de aprendizaje-servicio, ¿no? Os decía antes, el establecimiento de relaciones con la sociedad civil, con ONGs, eso cada vez ha cogido más fuerza, ¿no?, en muchas universidades. Bueno, pues es otra puerta para ir metiendo la Agenda 2030, ¿no?, en el propio sistema, sin tener que inventar las ruedas, sin tener que generar o cambiar las estructuras, aprovechar los propios cauces que hay. El TFG ya lo tenemos, el TFM ya lo tenemos, en algunos casos hay asignaturas identitarias que se pueden adaptar, etcétera, etcétera, ¿no? Luego la investigación, claro, hay pues financiación a veces propia de la universidad, luego hay, bueno, se puede presentar a distintos proyectos, etcétera. Como os decía, hay mucho dinero europeo ahora en torno a estas cuestiones, hay mucho interés y eso es una suerte. Y luego también la propia universidad, bueno, pues en la medida de lo posible, priorizar ese tipo de investigaciones, ¿no? Ofertarlas, promoverlas, facilitarlas, ¿no? Y bueno, entonces esto no hace falta extenderse más, yo creo que es muy claro, ¿no? Y luego lo que os decía antes de la gestión, que parece un tema como marginal en el ámbito educativo, pero universitario, pero yo creo que es muy importante, porque esto vincula al PAS, que es una parte importante de la universidad, y luego, ¿qué está ayudando a nivel de gestión en algunos sitios? Si no hay presupuesto para generar lo que dicen en inglés el Sustainability Officer, ¿no?, como la oficina de sostenibilidad, que no es un departamento de investigación o un grupo de investigación, es una oficina. Bueno, pues al menos elaborar lo que se llaman las memorias de sostenibilidad. Ya se están haciendo en varias universidades, que tiene que ver con algo tan simple como ver si los cerramientos y los aislamientos térmicos son buenos, si se pierde agua o no, qué tipo de energía se compra, dónde se van los desechos de la cafetería. Es decir, desde cuestiones tan pequeñas hasta dónde se está invirtiendo el dinero que utiliza la universidad o que gestiona, etcétera, ¿no? Es decir, es como algo comprensivo de todo el funcionamiento de una institución que en algunos casos maneja mucho dinero, tiene muchos edificios, impacta en la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, la memoria de sostenibilidad es una manera también de, bueno, de mostrar con los hechos que la institución se lo cree y que evalúa y que se autoevalúa y que se pone un plan y que a lo largo del tiempo lo va siguiendo, ¿no?
Y luego también os decía, bueno, aquí incluiríamos también posibles alianzas con el tercer sector, ¿no? Con las ONGs, con la sociedad civil. Bueno, por ejemplo, se me pone bien a la cabeza, no sé si en ETEA, en Córdoba, probablemente, no la conozco. Conozco el campus de Sevilla, Dos Hermanas, el de Córdoba lo tengo pendiente de conocer, pero INEA, que es una escuela de ingeniería agrícola en Valladolid, pues tiene unas alianzas muy fuertes con el ayuntamiento, ¿no? Por medio de los huertos urbanos. Tiene todo esto una repercusión también, ¿no? Por ejemplo, en programas con gente con discapacidades o con jubilados, y hay una tienda de comercio justo, de comercio come sano, come justo, asociada a esos huertos urbanos que están vinculados a la universidad. De hecho, son los huertos de la universidad. Bueno, una idea simplemente, ¿no? Una anécdota casi, pero que muestra lo que quiero decir, ¿no? O sea, la propia gestión de la universidad puede establecer alianzas a veces, en algunos lugares, y eso es fructífero. Esta es la última, no quería saturar mucho porque estamos todos hasta arriba de webinars y más a estas horas de la tarde. Pasaríamos entonces directamente a la sesión de preguntas y de interlocución con el ponente. Pablo, a partir de ahora, por favor, gestiona tú la recepción de solicitud de palabra y la ponemos en marcha. Pablo Font. ¿Qué tal? No sé si se me escucha, porque es que si pongo la cámara esto peta, porque además estoy fuera de casa. ¿Se me escucha? ¿Te escucha bien, Pablo? Bien, sí. Perfecto. Mira, Jaime, yo quería plantearte una cuestión que me parece muy interesante. No recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, hace como 4 o 5 años salió una nueva edición del informe de los límites del crecimiento, que como sabemos, pues han ido haciendo actualizaciones desde el original del año 72, y que el último creo que había participado, pues ya no estaban ya ninguno de los originarios del primer informe, y creo que habían participado gente de la Universidad de Suecia, si mal no recuerdo, si ya hablo de memoria, ¿no? Vamos, hay una charla TEDx que es muy, muy interesante, que se ve en muy pocos minutos y que es muy iluminadora. Y lo que viene a plantear es algo que, bueno, que plantea mucha gente, que es el problema de la incompatibilidad el problema de la incompatibilidad entre los ODS sociales y los ODS medioambientales. Es decir, como plantean muchos economistas ecológicos, y aquí he visto que tú citabas a esta, que yo no la conocía, esta Marja van den Belt, o como se pronuncie, bueno, pues nos encontramos de que, bueno, los ODS son muy bonitos, pero, bueno, pues mucha gente pues plantea la dificultad de que con los recursos y la energía disponible y con las tecnologías que ponemos, pues difícilmente vamos a poder acabar no podemos acabar con la pobreza y al mismo tiempo no acabar en un colapso medioambiental, ¿no? Y bueno, planteaba distintos escenarios el último informe y la presentación. No sé esto muy bien cómo, digo, que es la parte que a mí más me interesa como investigadora, no sé si eso, bueno, cómo lo podemos abordar o cómo podemos también plantear las dificultades que tienen los propios ODS. Quiero decir que yo creo que es algo inspirador como el evento que apunta y que orienta hacia un horizonte muy interesante, pero creo que en sí mismo es algo como un camino, y no es algo cerrado y perfecto, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Sí, a lo que apuntas, Pablo, es a un debate de fondo sobre el propio diseño y la propia narrativa de la agenda, ¿no? Que ha recibido sus críticas, ¿no? Y muchos dicen que es más bien una especie de procedimiento que nos pone en camino, pero que no está perfectamente cerrado ni es la solución definitiva, ¿no? Bueno, yo aquí soy uno que opina uno como cualquier otro, quiero decir, ¿no? Hay un debate de fondo en la economía ecológica, como dices. Está el famoso paradigma de Neumayer, ¿no? Entre la sostenibilidad débil y la sostenibilidad fuerte. Y esto se expresa en términos de capital, ¿no? De si los distintos capitales, el capital financiero, el capital humano, el capital tecnológico, el capital natural, son o no sustituibles, y hasta qué punto. Entonces, la sostenibilidad fuerte dice que el capital natural no es sustituible, no puedes degradarlo ilimitadamente y transformarlo en otros tipos de capital, ¿no? Y aquí es donde está el gran debate. Yo tiendo a alinearme con la sostenibilidad fuerte, lo cual implica, pues eso, no confiar excesivamente en la innovación tecnológica que nos salvará, ¿no? Y que hará más eficiente el uso de los recursos a la larga,
y permitirá salir de esa trampa. Bueno, esto implicará también pues, un tema muy delicado, que es el tema del establecimiento de límites absolutos. Está el modelo de los límites planetarios que formulan los científicos naturales, y eso luego también se traduciría a nivel socioeconómico, ¿no? De cómo limitar por arriba las necesidades humanas, que es un debate muy antiguo ya, no es de la agenda, viene de muy atrás, ¿no? De cómo limitar por arriba. Por abajo sabemos cuáles son los mínimos, ¿no? De calorías, de formación, techo, ropa, ¿no? Que necesitamos para subsistir. Por arriba, ahí es donde está el gran debate, ¿no? ¿Y quién limita por arriba y cómo? ¿No? Sí, no soy capaz de responder mucho más. Si alguien quiere sumarse a la conversación e intervenir, bienvenido sea. Si no hay nadie más, tengo 3 palabras pedidas. Araceli. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Querría saber tu opinión sobre si las universidades de la Compañía de Jesús tenemos que acercarnos a los ODS, tanto en la docencia como en la investigación, de una forma neutra, o si nuestro papel debería ser acercarnos desde lo que podríamos llamar un humanismo teocéntrico. ¿Y cómo se conjuga, cómo crees tú que podríamos hacer eso en caso de que te pareciera ese nuestro papel y nuestra aportación concreta? A ver, no sé si he entendido bien la pregunta, pero o sea, yo creo que en cualquier caso las universidades deberían de tomarse muy en serio este tema, esa es mi opinión, y yo creo que la mayoría de universidades así lo intentan. La CRUE, por ejemplo, lo ha expresado así, y las universidades de la compañía, evidentemente, pues están apuntando en esta dirección. Es una de las preferencias apostólicas universales de la institución, por decirlo así, de la congregación, y por tanto quieren que trabajemos en esa dirección, ¿no? Y evidentemente trabajar de todas las maneras posibles, es decir, desde la investigación, desde la docencia y desde la propia gestión, lo cual nos va a llevar a trabajar con mucha gente que está más o menos alineada con estos valores, digamos, confesionales, ¿no? O su lectura más religiosa, que es la del humanismo cristiano. Pero yo creo que esto puede estar por debajo, y hay un montón de elementos comunes que nos permiten trabajar con personas más o menos vinculadas a estos valores y con personas ajenas a instituciones jesuitas, pero que también son personas que creen en la sostenibilidad, por decirlo así, y habría que ver, en principio, colaboradores por todas partes, ¿no? Ahora bien, quizás sí que habría que introducir ese matiz. Hemos tenido un webinar esta mañana precisamente más desde esa perspectiva, ¿no? De qué ha dicho la doctrina social de la Iglesia o qué dice la tradición cristiana y la Compañía de Jesús sobre estos temas, cómo los ha ido enfrentando, etcétera, ¿no? Así que habría un cierto, si queréis, sesgo, un interés particular, una manera de entrar y abordar las cuestiones, ¿no? Pero yo creo que el ámbito es tan grande y hay tantos temas urgentes que tenemos que colaborar con todo el mundo, dentro y fuera de nuestras instituciones, ¿no? Esa es mi impresión, ¿no? Y que este es un tema que es inexcusable ya para cualquier institución educativa, ¿no? El tomárselo y cogerlo por las manos. No sé si te contesto, Araceli, pero... Sí, bueno, eso, si lo religioso y la creencia debe estar más explícitamente en nuestro enfoque investigador y docente, era un poco lo que quería, yo creo que sí. Sí, hombre, yo creo que no hay que ser tímidos, aunque vivimos en un contexto como el europeo, que es un contexto secularizado, donde no es fácil a veces, o a veces no sabes si es lo mejor, porque puedes como generar un rechazo de entrada. A lo mejor es mejor dejarlo para un segundo momento, por decirlo así, ¿no? Y entrar con unos valores más neutros, más en su formulación, por decirlo así, de Naciones Unidas, y luego sin timidez y sin tener miedo de explicitar desde dónde uno colabora o de cuáles son sus propias convicciones. Si todos hablamos con sinceridad desde nuestras convicciones y nuestras motivaciones, eso enriquece enormemente el trabajo en equipo, ¿no? Y la colaboración, pero quizá no tiene que ser a lo mejor lo primero, a lo mejor puede venir en un segundo lugar sin renunciar a ello, ¿no? Yo creo que esa sería una buena estrategia, por decirlo así, ¿no? Pero es mi opinión. Sí. Gracias, Araceli.
De acuerdo, le tocaría a Juan María Muñoz. Adelante. Decía que agradecía a Jaime, al ponente y a los organizadores esta oportunidad. Para mí es un descubrimiento. Y quería hacer una pregunta que va en la línea de lo que decía Araceli. Y también estoy contento porque en el planteamiento del ponente, una de las líneas que nos explicaba sobre la actividad que las universidades han ido realizando, pues nosotros, un poco sin querer o un poco queriendo, pues la hemos realizado, ¿no? Jaime, yo soy el coordinador de los trabajos fin de grado de ADE, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en Córdoba. Trabajo con Jesús Duarte y con Yolanda Muñoz, que son mis colegas en el campus de Sevilla. Y este año hemos trabajado con unos 200 alumnos aproximadamente. Y tuvimos la inquietud, a raíz de la carta que nos remitió el rector sobre el compromiso de la universidad y los objetivos, de hacer algo. No estamos muy seguros que hemos hecho. Creo que modestamente hemos hecho algo, pero no creo que poco, ¿no? Quizás el interés sobre todo era el aterrizar. ¿Qué le hemos dicho a nuestros alumnos? Pues que deberían de incorporar, tú hablabas de posicionamiento e incluso nosotros hablamos de compromiso, ¿no? Oye, vamos a leer esto, vamos a enterarnos esto de qué va. Seguro que ellos ya tenían información, porque estos chicos y estas chicas en otras asignaturas ya han tenido probablemente esta experiencia, pero le hemos pedido modestamente que leyeran el contenido de forma neutra, como decía Araceli, de los ODS, que los incorporaran de algún modo en su trabajo fin de grado, que es un trabajo que no es de investigación, es más bien de habilidades. Y ahora, que la semana que viene, justo este viernes, empezamos las defensas, pues le hemos pedido a nuestros compañeros que son tribunales de estos chicos y que van a evaluar su trabajo, pues que también vean qué hemos podido conseguir en esto y qué podemos aprender para el futuro. Entonces mi pregunta iba, en la línea que Araceli decía, ¿no? ¿Cómo nos recomendaría que nos posicionáramos o cómo nos recomendaría que pudiéramos avanzar en ese sentido? Yo sé que Ana, que está al frente de este asunto, pues ya tenemos propuesta de una reunión para ver qué podemos hacer más en concreto, pero bueno, quería que conocierais esto que hemos hecho, insisto, en este año, sin encomendarnos a nada y a ver un poco qué resulta y también escuchar qué recomendaciones nos podría hacer para seguir en esa línea. Gracias. Sí, Juan María, ¿no? Sí. Que, bueno, pues me alegro un montón de que ya hayáis metido esta cuestión en los propios trabajos finales, ¿no? Yo creo que esa es una entrada magnífica. Es una entrada relativamente sencilla, porque ya tienes el cauce, entonces simplemente te subes, coges el barco y te subes por ese cauce y te metes ahí, ¿no? Lo difícil es crear nuevos cauces institucionales, pero los que hay que aprovecharlos y en la medida de lo posible, pues yo veo que ya se está haciendo, ¿no? En muchos sitios. Luego no he entendido muy bien la pregunta sobre el tema de la identidad, ¿no? Y de cómo plantearlo. Yo no sé si me repito, pero yo creo que el propio marco de la agenda, a pesar de sus ambigüedades, de su carácter procedimental, de quizás su incoherencia por la incompatibilidad de algunos de los objetivos, bueno, a pesar de ello, yo creo que ofrece un marco muy amplio que conecta con todo el mundo, ¿no? Y casi cada alumno se puede identificar y con varios de los objetivos, ¿no? Da igual la titulación que haga. Entonces, de cara a entrar luego en planteamientos más filosóficos y más espirituales incluso, yo eso sí que lo dejaría para el final, dependiendo de las titulaciones, pero no rehuiría de ese tema, porque al final lo que la Agenda 2030 está planteando son debates sobre los valores que guían a la sociedad humana y que van a guiar al profesional egresado de nuestra universidad. Es decir, da igual a qué te dediques luego, pero tú vas a trabajar en esa sociedad, vas a vivir, tu familia, el futuro de tu familia va a estar en esa sociedad que construyamos. Y entonces ser capaz de saltar de tu pequeño ámbito, como decía, que puede ser la fisioterapia, el derecho o la ingeniería, a esa visión de la sociedad, y eso requiere un debate más humanista, más filosófico e incluso teológico, que no hay por qué rehuirlo, que a lo mejor hay que reservar para un momento segundo, en la exposición, en el aula o incluso en la elaboración de un trabajo. Pero yo creo que es fundamental, porque si no nos quedamos aislados sin ver el conjunto, ¿no? Y entonces sí, yo creo que eso es fundamental y no hay que rehuirlo, no hay que ser tímidos, pero para hablar en clave humanista, filosófica, espiritual, ¿no?
incluso en escuelas de ciencias duras, por decirlo así, ¿no? Me parece que eso no tiene nada que ver. Bueno, no sé si te respondo, Juan María, pero sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muy bien. Ana Hernández. Aunque sea por alusiones, no es una pregunta exactamente, ¿no? Es que ha pasado igual en la sesión que hemos tenido esta mañana. Yo soy del Departamento de Economía, para los que no lo sepáis, porque hay 60 personas y no he sido capaz de identificar. Llevo todo el rato como mirando, ¿no? A ver si podía identificar a todos, pero hay muchas personas a las que no conozco. Entonces, yo soy del Departamento de Economía, soy Ana Hernández y me acaba de mencionar ahora mismo Juan María. No es una pregunta, Jaime, me va a permitir que me coma 2 minutitos de tu tiempo un poco para explicar lo que estamos haciendo en nuestra universidad, ¿no? Porque creo que conviene, ya que dentro de hay muchas, parte de las personas que están aquí forman parte de ese grupo de trabajo que ha comentado Paco Amador al principio, de implantación de la Agenda 2030 en nuestra universidad. Pero si bien es verdad que este proceso comenzó hace mucho tiempo con el plan, precisamente además nuestro plan está apoyado en ese documento del que tú has hablado de REDS, de la aplicación de la guía para instaurar los ODS en la universidad, porque además yo creo que es básico y por el momento es, para mi gusto, lo mejor que tenemos, ¿no? Bueno, ahora también han sacado otro documento precisamente sobre cómo evaluar, sobre medir, cómo medimos los indicadores que podemos utilizar para hacer el seguimiento del logro de los ODS, pero este ha salido ahora en mayo, o sea que es algo todo como muy reciente, ¿no? A pesar de que los objetivos se aprobaron en el 2015 y como tú decías, no sé si lo has dicho ahora o esta mañana, llevamos ya 1/3 del camino, ¿no? Y nos queda mucho por hacer. De hecho, llegaremos a 2030 y prorrogaremos, en fin, bueno, pero a esto ya estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, lo que quería comentar era, pues, para las personas que están aquí, que no lo sepan, pues que en nuestra universidad, afortunadamente, estamos iniciando ya este camino. Hace muy poco que se ha creado este grupo de trabajo en el que, como ha dicho Paco, y representantes, o hemos intentado que haya representantes de todos los servicios, de las facultades, y en el que precisamente el esquema que vamos a utilizar de cómo se va a implantar la agenda es el que tú has comentado, ¿no? Primero vamos a empezar con un mapeo, precisamente la semana que viene queremos tener nuestra primera reunión, digamos, la reunión de puesta de largo de este grupo de trabajo, donde se va a presentar el cuestionario que vamos a utilizar para llevar a cabo este mapeo. Por supuesto, está todo el mundo está invitado a participar y además es que no puede ser de otra forma porque si no, esto no lo sacamos para adelante. Solo va en este grupo de trabajo, lo que estamos somos personas, digamos, responsables de recabar toda esta información y de elaborarla y demás, pero bueno, que yo sí quiero una cosa a propósito de lo que tú comentabas del corazón y de la no sé cómo tú decías, de los sentimientos, ¿no? Estoy recibiendo unos correos que realmente son correos emocionantes, ¿no? De personas que están, digo, me refiero a los componentes de este grupo de trabajo, personas que, fíjate que yo pensaba que lo que les caía encima era un marrón, ¿no? Es decir, bueno, más trabajo, ¿no? Para poner en marcha todo esto y justamente yo me estoy encontrando con todo lo contrario, con unos correos súper agradecidos de personas súper entregadas, proactivas, es más, personas que ni siquiera están en ese grupo, ¿no? Que se ofrecen a lo que haga falta, Juan María mismo, ¿no? Que ya hemos estado comentando el tema, Paco Pérez Fresquet también igual, ¿no? Mucha gente que cuando ha conocido de todo este movimiento que se estaba llevando a cabo, porque se te ofrecen, ¿no? Y eso yo creo que tenemos que valorarlo muchísimo en nuestra universidad, ¿no? Porque era lo que tú comentabas, la universidad en todo este tema es, creo, y todos podemos estar de acuerdo, un agente clave por todo el tema de formación, de investigación, y no olvidemos de gestión también y de liderazgo social, que también es muy importante. Y bueno, pues el saber que cuenta con un equipo de personas que se sienten incluso afortunadas porque han sido, digamos, bueno, pues que han sido tenidas en cuenta, ¿no? Pues yo eso desde luego se lo quiero agradecer mucho porque estamos viendo que por aquí muchos de los que hay son personas que forman parte de este grupo y desde luego yo lo que quiero es
pedir la colaboración de todos y desde luego darles las gracias a todas las personas que se están ofreciendo a participar en este proceso. Y bueno, y que sepan también que estamos todos aprendiendo, o sea, yo esto no lo he hecho antes, quiero decir, como la delegada de esta comisión, pero que por supuesto estamos abiertos. También María José Sánchez, o sea, María José Vázquez y Yolanda Muñoz, que están aquí, formamos parte, digamos, de ese tripartito de personas que al final nos tocará recopilarlo todo, y también les quiero agradecer muchísimo a ellas dos su disposición, ¿no? Esto no era una pregunta, pero es que era el momento justo, creo, para decirlo, ¿no? Ya que estamos tantas personas aquí. Muchas gracias, Ana. Adelante, Ildefonso. Buenas tardes. Jaime, en primer lugar, saludarte. Gracias por tu aportación. Me alegro verte. Igualmente. Y a todos los demás también que veo en la pantalla. A mí se me ocurrió una reflexión que de alguna manera es una pregunta, ¿no? A partir del comentario que hacías, de las críticas que se han hecho a los ODS, porque quizás se quedan más en los síntomas que en las causas, no van al fondo de la cuestión. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que al tener que llegar a un acuerdo entre tantos gobiernos para poner en marcha una serie de políticas, muchas veces los acuerdos se tienen que circunscribir a lo práctico y no meterse en cuestiones de fondo. Quizás, o sin quizás, una universidad sí tendría que también aportar esas cuestiones más de fondo. ¿Qué concepción de la persona hay detrás de todo esto? ¿Qué se quiere, en qué línea se quiere avanzar ahí? Es decir, aquí hay un debate que es muy importante, que no es muy práctico, pero que en el fondo viene a plantear, pues eso, la fundamentación y la legitimación última de lo que se está haciendo. Lo mismo que también en relación con qué tipo de sociedad queremos. Recuerdo que cuando estuvimos trabajando, porque participamos los dos en el volumen de la BAC, que salió este año, pues fue un tema que se planteó, ¿no? Todo el problema de cómo organizar la sociedad mundial para que se puedan, qué responsabilidades corresponden a los gobiernos de los países desarrollados, de los no desarrollados. Bueno, eso evidentemente era difícil de plasmarlo en acuerdos equivalentes a los ODS, pero yo creo que ahí sí se hace un cambio importante para una universidad en general y para una universidad como la nuestra, que no deberíamos perder de vista, y movernos en un nivel que no es exactamente el de los propios ODS. En fin, no sé qué te parece esa. Gracias. Sí, Ildefonso, muchas gracias, porque ese tema lo hemos apuntado, pero se ha quedado abierto antes y totalmente de acuerdo con lo que comentas. Es decir, debajo de los ODS hay un debate que no está explicitado y no está abordado, quizás porque no se puede abordar en un foro como es el de Naciones Unidas, donde quieres que todo el mundo se alinee con esta visión. Tiene que ser algo superficial y provisional, incluso me atrevería a decir, ¿no? Porque si quieres atar mucho, al final hay gente que se sale, ¿no? Que se sale y que no comparte esa visión. Bueno, entonces quizá la tarea que queda pendiente es la de debatir sobre las cuestiones de fondo de tipo antropológico, de tipo político, como decía Ildefonso, de qué tipo de sociedad queremos construir. Y esto son preguntas más filosóficas, antropológicas. Y por eso una universidad de la Compañía de Jesús o una universidad, yo me atrevería a decir incluso cualquier universidad, porque así es como surgen las universidades, ¿no? Quieren abordar todos los ámbitos del saber. Y aunque hoy día las humanidades y la filosofía pues estén quedando un tanto devaluadas frente a las todopoderosas ciencias naturales y la tecnología, ¿no? Yo creo que obviar esos debates es un empobrecimiento de la misión universitaria y también es un empobrecimiento a largo plazo para poder alcanzar esos propios objetivos. Porque si no debatimos de los temas de fondo, también lo habéis dicho, al final estaremos como tapando las grietas, pero no yendo a ver si la cimentación está bien puesta, ¿no? Bueno, entonces yo creo que esos espacios, ahora bien, ¿dónde los generas? Ahí está el reto. Es decir, ¿qué espacios genera la universidad? Bueno, este mismo, en el que estamos ahora, es uno de ellos. Generar este foro, este webinar, para ayudarnos a pensar entre todos.
o generar espacios en los planes de estudios para que el alumno alguna vez se plantee, independientemente de la titulación que esté cursando, estas cuestiones de tipo antropológico, filosófico, sociológico, político, etcétera, ¿no? Quizá algún profesor se va a sentir incómodo porque no es su ámbito de competencia y no sabrá cómo abordarlo, pero bueno, será un proceso de aprendizaje colectivo, ¿no? Y ciertamente una Universidad de la Compañía de Jesús tiene que plantear estas cuestiones porque está en el ADN también, ¿no?, de esta institución, la formación humanista, ¿no?, y filosófica, incluso teológica, claro, pero no podemos obviar estas cuestiones. Bien, si no hay ninguna palabra más pedida, encaminamos entonces al cierre del seminario. Agradecerle a Jaime su intervención y su apoyo una vez más. Yo creo que ha mencionado muchos temas en los que en el futuro no te extrañe que volvamos a acudir a ti, si no te importa. Con esta sesión del seminario hemos concluido las 3 previstas para el curso 19-20. Arrancábamos el 16 de diciembre del 19 con el debate sobre la eficacia de la cooperación. Tendríamos que haber continuado el 16 de abril, pero lo hicimos el 13 de mayo con el tema de la crisis de los derechos humanos, el caso de Centroamérica, y concluimos el 16 de junio con el papel de las universidades para avanzar hacia los ODS Agenda 2030. Con eso cerramos el ciclo de este año académico. Próximamente procuraremos en la Comisión de Desarrollo, en la Comisión Permanente, ver cómo enfocamos el año que viene y alguna cuestión más que hay ahí pendiente, pero por lo demás, agradecerle a todos los presentes y sobre todo a aquellos que son de fuera de nuestra universidad, el haber estado con nosotros acompañándonos esta tarde. Por mi parte nada más, buenas tardes o buenas mañanas para los que estéis todavía en la mañana y hasta la próxima.